¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Necesito que alguien por el chat me diga que me está escuchando para darme una tranquilidad y que me escuchan bien y que si pueden ver el compartir de la pantalla, ¿no? Que es un PPT. Si me dan esas confirmaciones, comenzamos. Todo ok, perfecto. Entonces, pues nada, gracias de nuevo, ante todo, por su presencia en esta tarde fría. eh, Como pueden ver ustedes ahí, es lo que les prometí, una aproximación a la religión, a la nueva religión, el reggaetón, ¿no? Entonces, ocurre que solamente tengo 30 minutos para contarles de este asunto y de ahí espero que la parte más sazonada y más entretenida sea la de las preguntas y de las críticas, ¿no? Porque esas son, pues, las cosas más emocionantes que pueden pasar en una conferencia, ¿no? Me imagino que todos sabemos las reglas básicas del juego, es decir, pues, no sé por qué me quitan la pantalla, y en segundo lugar, tener pues ¿cómo se llama? Eh, Debe darle join audio en la esquina inferior izquierda. ¿A qué? Ah, sí, hay un PPT que está en la pantalla. Necesito que me digan si lo están viendo. Sí, ya, listo. Entonces, perfecto. Bueno, y no sé quién lo está pintando, pero no lo pinten. En todo caso, les vuelvo a decir, media hora de exposición, el micrófono apagado. Las preguntas me las pueden ir tal vez enviando por el chat, yo los voy a estar viendo por ahí. Si hay alguna cuestión importante que decirme, pues que la administradora me diga. Les quiero agradecer, en primer lugar, a la especialidad de música. No sé si estará por ahí Carlos Ramírez, él creo que también tiene que ver con esto, al profesor Enrique Espinosa, que siempre me llama para reencontrarme con la San Ignacio de Loyola, que ha sido mi casa durante mucho tiempo, ¿no? Yo he enseñado ahí casi 8 años, la pasé excelente y la extraño mucho. Este, y nada, comencemos de una vez y contarles de qué va esto. En primer lugar, disculparme tal vez para las personas que en este momento entiendan este tema como una frivolidad. Considerando pues la crisis que estamos viviendo, alguien podría decir pues que cómo hacemos esto del reggaetón en un momento cuando deberíamos o estar de luto o muy preocupados, ¿no? Yo a esas personas, pues, aparte de pedirles disculpas, les digo que también debemos ponernos a pensar que en algún momento nuestra vida va a retomar su curso normal, sí, o sea, yo no soy tan pesimista como los que dicen que el mundo ya no va a volver a ser el mismo. Yo creo que sí, en un par de años. Y yo creo que este también es el momento, los momentos de crisis son importantes, para que justamente las personas que se están dedicando al arte, las personas que se estén dedicando a la música, encuentren, porque este es el momento preciso, la manera de recrearse, ¿no? Y la manera de recrearse significa pues salir a un mundo en crisis y reconstruirlo todo. La vez pasada escribí un articulito que se los voy a enviar, que trata de algunas estrategias que yo como simple aficionado le propongo a los músicos para enfrentar esta crisis ruinosa en la que los artistas han quedado por este bicho que nos ha venido a atacar, ¿no? Y yo sé que se van a molestar muchos de los que me están escuchando tal vez, pero ¿qué ocurre? Que uno de los primeros requisitos que pongo ahí para la recuperación, y lo pongo también a debate, es que cuando salgamos al mundo y seamos libres de esto, yo creo que el músico se va a tener que reformular sus roles, ¿no? Y que va a tener que tener presente que ya uno no va a poder hacer lo que necesariamente a uno le gusta. En términos más sencillos, la persona, y siempre me gusta poner ese ejemplo, ¿ya? La persona que se ha dedicado al jazz, pues creo que va a tener que reinventarse y dejar de lado su gusto y amor por el jazz, porque resulta que cuando la gente vuelva a celebrar con alegría la vida, lo va a hacer, por lo menos en el Perú, con cumbia, con salsa y con reggaetón. Entonces, yo creo que el músico debe ir a ese mundo por reconstruirse con un paquete cargado de
salsa, cumbia y reggaetón. Mal haríamos querer sobrevivir si persistimos en nuestros gustos únicos, elitistas y primarios, ¿no? Eh, porque también hay que aceptar una lógica del mercado. Hay que darle a la gente lo que la gente quiere. Y entonces ahí yo ya comencé a leer las cosas que han puesto en el Facebook de la Biblioteca de San Ignacio de Loyola, ¿no? Y me ha parecido muy interesante, ¿ya? Muchas subidas de nivel, que después las voy a contestar una por una, otras muy centradas, pero muy críticas, y otras en realidad celebrando, pues, esto que tal vez ocurra, que cuando salgamos a las calles, volvamos a celebrar con los ritmos que la gente en el Perú quiere, estima, compra y consume, ¿no? Y uno de esos, pues, es el reggaetón. Ese es lo primero que quisiera decirles, ¿no? Que el músico que me está escuchando, porque creo que hay varios, pues vea esta conferencia no como un himno al reggaetón, ni como un apostolado herético al reggaetón, sino que se dé cuenta de estructuras que tiene el género que han permitido que sea popular, exitoso, un buen negocio, y que esas mismas estructuras las pueden aplicar en otros géneros, ¿no? Eso lo primero. Y ahí creo que hay una gran utilidad en esta discusión, ¿no? Eh, lo segundo es también una cosa importante que les tengo que decir, una confesión. No vayan a pensar que yo soy un amante del reggaetón. Es muy probable que esté de acuerdo con muchos de ustedes en sus críticas al reggaetón y tampoco quiero que alguien se imagine, que me imagine a mí, pues, como suelen hacer varios de los jóvenes que yo entrevisté, recostarme pues durante 4 horas a ver el techo y escuchar temas reggaetoneros, ¿no? Eso tampoco. Y felizmente que no es así, porque como historiador vine a descubrir que cuando uno investiga un tema, no tiene que ser un fanático del tema. Yo también he estudiado el metal y no por eso soy una persona que le gusta el metal. Yo he estudiado varios géneros musicales y no por ello significa que me gustan y soy un defensor de esos géneros musicales. Lo que pasa es que estos géneros musicales me llaman mucho la atención a mí como investigador porque tienen sustancia realmente emocionante, que me avivan la imaginación, que me mueven el seso y que me parece tremendo, el discurso que tienen y el poder que tienen, y eso a mí siempre me ha llamado mucho, me ha movido mucho la inspiración para escribir, ¿no? Eh, por ejemplo, un gran historiador francés decía que el historiador es como un ogro, ¿ya? Entonces yo me siento un ogro, no necesariamente por lo feo que puedo ser, aunque mi cámara vieja, por la cual les pido disculpas, me ha mejorado mucho la vista, ¿no? Pero somos ogro porque el ogro, no sé si ustedes saben, en la mitología, pues come carne humana. Entonces yo voy tras lo humano a mí me impresiona, ¿no? Y son estructuras que están ahí pero que muy poca gente se pone a pensar en ellas, ¿no? Entonces el reggaetón tiene un montón de cosas que, por ejemplo, van a descubrir o yo se las voy a presentar y tal vez no se habían dado cuenta de ellas. Y una de esas es el gran contenido religioso que tiene, que es una estructura humana. Eso es, por ejemplo, una estructura humana. Por más que tú te proclames ateo, por más que tú te proclames atea, es muy probable que todavía en tu disco duro haya una estructura religiosa. Basta que tú digas, pues, el karma te lo cobrará, ya estás en una estructura religiosa. Basta que tú te encomiendes a Dios, Dios mío, ayuda, ya estás en una estructura religiosa, ¿no? Eh, entonces es muy importante entender esas estructuras que están en nuestro disco duro. Y por último, una última aclaración. No vayan a pensar que aquí voy a dedicarme a un reggaetón cristiano, que he venido a caer en la cuenta que existe. Es más, les sugiero ese tema para que investiguen. Hay un reggaetón cristiano, como hay un perreo cristiano. Entonces parece cumplirse que por cada cosa profana hay una cosa sagrada, o viceversa, por cada cosa sagrada hay algo profano, ¿no? Entonces,
Entonces, yo creo que por ahí podría ir esas aclaraciones antes de comenzar, ¿no? Pero con esa salvedad de que no voy a hablar del reggaetón cristiano, dedicado a Jesucristo y dedicado al poder de Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿cómo será un perreo cristiano? ¿Cómo será un reggaetón cristiano en sus letras y en su música? Pues los invito a investigar eso. Yo más bien voy a ir por otro rumbo, a hablar de la religión como estructura del ser humano, estructura cultural, social, y nada, comenzaremos. Vamos a ver qué tal sale esto. Vamos a ver si hay alguna aclaración por acá. Creo que el propio título de la conferencia dio muchas confusiones ante la dirección misma de como tal. Claro, mucha gente me atacó ya de por sí de sacrílego, ¿no? Es decir, Eduardo va a presentarnos algo para molestarnos y picarnos, porque siendo yo un creyente, pues ocurre que sí me ofende que alguien quiera poner a nivel de religión un tema tan vulgar. Y entiendo esa crítica, y entiendo esa crítica. Eh, yo sé exactamente lo que puede haber pensado alguien. Mezclar religión con reggaetón puede sonar algo profano, porque nuestro disco duro peruano de influencia judeo-cristiana, evidentemente se menciona religión y aparece Jesucristo, aparece el Génesis, aparece Moisés, aparece la Virgen María, aparece el Rosario, aparece el Papa. Pero recuerden que religión es que aparezca el karma, que aparezcan los apus, que aparezca el sacrificio humano, que aparezca el sexo, el sudor, las lágrimas ofrecidas en sufrimiento y en expiación, ¿no? Entonces, por ahí va. Quiero pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cómo yo me enteré del reggaetón? No sé si ustedes se acuerdan, apareció pues esta publicidad en el año 2017 en una radio que se llama Radio Moda. O sea, yo veía pues mi telenovela mexicana almorzando y de pronto veo que aparece esta propaganda. Y yo me quedé hipnotizado, porque el tipo que aparecía, que es este señor, se movía, cantaba y decía pues esta especie de letanía. Vamos a escucharla. No vamos a escucharla toda, recuerden que tenemos un tiempo muy limitado, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué es esto? Quería cambiar, pero no podía. Estaba totalmente hipnotizado. Evidentemente yo pensé que era una persona que recién comenzaba en la vida musical. ¿Por qué? Porque aparecía en una publicidad peruana y porque, ¿qué ocurre? Eh, Era un joven talento que le habían dado la oportunidad y le deben haber pagado muy poco para que haga pues esto, ¿no? Entonces inmediatamente lo veía todos los días hasta que yo dije, bueno, si está todos los días es que debe ser más o menos famosito. Le escribí a uno de mis jóvenes alumnos y le dije, oye, ¿quién es este? Y se rió, pues, en mi cara, ¿no? Porque es como si yo, pues, le hubiera presentado, pues, la foto de Papa Francisco a cualquiera de ustedes y te pregunte, ¿quién es este señor de blanco, no? Y me dijo, oye, pero ¿qué te pasa? Este es Bad Bunny, conejo malo. Y yo, ¿qué? Y es famoso, es famoso. Y ahí comenzó todo. Entonces yo quería saber por qué un ritmo como este, repetitivo, simplón, hipnótico, pues era famoso. Y ahí comenzó la aventura mía por el reggaetón, ¿no? Aparte que también yo ya terminé un libro en donde pienso hablar de lo que significa lo popular en la música. Y el capítulo dedicado al reggaetón, pues, sale de todo esto que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, ese libro ya está terminado y el capítulo sale de ese libro, ¿no? Regresando al PPT que está acá. Y las preguntas que yo quiero ofrecerles a ustedes son estas, ¿no? ¿Por qué el reggaetón es tan popular? Cuando yo digo popular, estoy hablando de que uno de los temas de este señor puede tener, y por favor corríjame alguien, 1.000 millones de vistas. 1.000 millones de vistas. O sea, la población de China. O sea, un video reggaetonero ha sido visto por la población entera de China, el equivalente a la población entera de China. 1.000 millones de personas. Yo que hago de compositor y compongo a desfase, al estilo más o menos Mozart, salvando la distancia, juego mis temas y solamente pues el máximo, mi hit, tiene 5.000 vistas, ¿no? 1.000 millones de vistas. Me parece pues una cifra astronómica. ¿Por qué algo podría ser tan popular?
Entonces ahí también entendí pues la envidia que, que mucha gente le puede tener a eso, ¿no? Porque hay mucha gente que se afana con su tema indie, con su tema yacero, con su tema criollón, con su tema, y no reúne eso, pues. Entonces, hay envidia, natural envidia, ¿no? Y hay otros que se quedan pues sorprendidos. ¿Por qué pasa eso? La otra pregunta, ¿qué excelso misterio encierran esas canciones vulgares que parecen deslizarse entre ricos traseros femeninos, chicos malos, improperios y el más llano acto sexual? Ahí la gente obviamente sale con el rollo, pues el reggaetón es propio de gente ignorante, es propio de las clases bajas, es propio del que no ha conocido la belleza de Beethoven, de Mozart, o del verdadero rock, o del verdadero metal, ¿no? Entonces, esa es siempre la idea propia del siglo XVIII, de sentirnos ilustrados y cultos, y de ver que hay una masa ignorante que solamente busca melodías sencillas, discursos sencillos y vulgaridad, ¿no? Entonces, es esa misma gente que para sosteniendo la idea, también me parece media absurda, de que la televisión debe educar. Perdón, ¿en qué momento la televisión tenía el rol de educar a la gente? Eso es toda una fila de personas pues, que ha seguido acríticamente a este señor Marco Aurelio de Negri, o a quien haya leído La civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que ya vivimos en un mundo de imbéciles, en donde todos estamos drogados por reggaetón, donde todos queremos ver malas películas como Azumare, en donde todos somos unos hedonistas que solamente nos drogamos con la risa fácil, ¿no? Entonces, y que nos estamos alejando de una élite que ha descubierto la belleza de Beethoven, que ha descubierto la belleza de Mozart, que está rozando el cielo mientras tomando tal vez un buen vino y comiendo pues unos sándwiches con antipasto y todos los demás estamos sumergidos en el barro, ¿no? Y la otra gran pregunta es, ¿qué magia tiene su ritmo que nos invita a movernos aunque no queramos? ¿No? Así como yo cuando comencé a moverme, cuando vi ese muy mal comercial de Bad Bunny en la televisión peruana, ¿no? Ahí está. Claro, es que Bad Bunny también ha sido uno de los primeros en proclamar con mucha inteligencia comercial y con mucha habilidad, que yo también me imagino que hay todo un equipo detrás. Él ha sido quien ha proclamado la nueva religión. Él se ha dado cuenta de todo este discurso, no sé si de manera intelectual o de manera empírica o de manera instintiva, pero resulta que él ha descubierto las estructuras de la religión y las ha llevado a su arte. Entonces, esto que sale de su último disco, pues te lo presenta prácticamente, ¿no? Es decir, ahí está el alter ego de Bad Bunny, porque el disco trata de eso, y está rezando, ¿no? Está en una especie de trance místico, nutrido no por santos ni apóstoles, sino por reggaetón, ¿no? Eh, Cuando comencé a analizar los conciertos reggaetoneros, pues descubrí que en verdad tenían lo que se llama toda una liturgia religiosa y todo un ceremonial religioso. Es decir, la expectativa de esperar a la gente, el anuncio de que va a llegar el ídolo, el gurú, el apóstol, el Mesías, se escuchan campanas de catedral, en las imágenes comienzan a aparecer hasta monaguillos, he visto, sale ahí el nombre del semidios, Bad Bunny, la espera no puede ser superior y aparece, ¿no? Con un símbolo. Como todas las religiones, se necesitan símbolos, ¿no? Entonces aparece. Y el paroxismo no puede ser mayor. Es casi, disculpen el sacrilegio, una misa. Bueno, ustedes saben que decir misa no es patrimonio de católicos, ¿no? Misa tiene otro significado y tiene otro contenido, ¿no? Entonces, que no se me ofenda, por favor, la persona que digo misa y se imagina día domingo en la iglesia de Carmelitas, comulgando y todo lo demás. No, no, no. Es otro contenido que tiene. Que principalmente es esto, una liturgia, un, una reunión, una congregación donde uno se acerca con la divinidad, ¿no? Es más, se lo han preguntado y él mismo lo ha dicho. Yo he fundado una nueva religión
y hasta este es el símbolo, ¿no? Cuando los periodistas se lo han preguntado, se han reído en su cara, ¿no? Piensan que es un mal chiste, pero el símbolo de esta nueva religión, pues, es imitar al conejo, ¿no? Los meñiques hacen las orejas del conejo y la boca, la boca del conejo, ¿no? Ese es el símbolo de los nuevos apóstoles, ¿no? ¿Cuál es la pregunta a estas cuál es la respuesta a estas tres preguntas? ¿Por qué el reggaetón es popular? ¿Qué misterio encierra? ¿Y por qué su ritmo nos lleva a movernos? La respuesta es una: primitivismo. Primitivismo religioso. Cuando digo primitivismo, no quiero que piensen en ignorancia, el primitivo, ignorante, no. Primitivismo tiene que ver con lo primero, con la primera estructura. Y la primera estructura es relacionarse con los dioses para crear una nueva realidad y sencillamente vencer las terribles fuerzas de la naturaleza. O el temor a la muerte, ¿no? Entonces, lo que están viendo ahí, por eso que escogí esa figura, es la cueva de Toquepala en Tacna. Ustedes ya lo saben, la gente totalmente drogada, con hongos, con, no sé, ayahuasca tal vez, se drogaba, se ponía frente al muro pintado, porque esta pintura no está hecha para decorar la cueva, o sea, el cavernícola de ahí no está diciendo quiero que mi cueva se vea bonita, lo que está haciendo es un ritual religioso, es decir, todos drogados, con un tamborcito sonando, que es el primer lenguaje, la música es el primer lenguaje, no es el habla, es la música. Entonces todos drogados, hipnotizados con el ritmo, ¿qué ocurre? La magia. Los animales cobran vida, salen de las paredes, comienzan a combatir con los hombres y se inicia una lucha en la que los dioses están en contacto con los seres humanos. Y eso no es un simbolismo, es real. Es por eso que Hegel, al cual deberían leer, lo dijo con toda sabiduría en este libro que se los recomiendo. Son 800 páginas y yo vulgarmente se los he resumido en una frase, ¿no? Primero es el arte, luego la religión. Es decir, primero el ser humano necesita ver y necesita oír antes de creer en Dios. Por eso que primero aparece la estatua de un Dios y después se cree en ese Dios. Eso es lo que quiere decir Hegel. Igual con la música. La música surge como un lenguaje para dominar la naturaleza, acercarse a los dioses, y el primer lenguaje musical, ¿cuál es? El ritmo. El ritmo. El ritmo de un simple palo sobre un tronco hueco, que ya es el primer ADN musical, que es prácticamente muy conocido por nosotros, porque es obviamente el latido de un corazón. Es nuestra relación familiar con ellas. Y ya viene lo otro, ¿no? La hipnosis que produce eso, por cuestiones físicas que ya tal vez alguien de ustedes me explicará. Ondas teta imperceptibles, pero que entran directamente a la vibración del cuerpo, y que uno no puede dejar de escucharlas. Entonces el reggaetón va a ese primitivismo casi cavernario. ¿Qué une a al reggaetón con la religión? Espero pues desarrollarlo en el tiempo que me queda en, creo que 7 puntos. Su esencia primitiva, su parafernalia, sus referencias judeocristianas, su paganismo, su afán exorcista y mover el trance, y su poder femenino. ¿Ya? Entonces, rápidamente, porque sí quiero cumplir con esto de que hayan preguntas, y si no, nos volvemos a reunir otra vez, ¿no? Total. Vamos a la primera, su esencia primitiva. Cuando digo primitivo es más o menos lo que he estado hablando, es decir, el reggaetón va al ADN de la música, el ritmo, la repetición, la hipnosis a través de ondas teta, a través de palabras que se repiten una y otra vez, una y otra vez. Claro, se deben estar riendo por el mono que he escogido, pero quien está un poco enterado pues sabe que esto sale de una obra maestra, ¿no? Es decir, Odisea al Espacio 2001, donde justamente ese mono no es un mono, es nosotros. Es decir, es el primer ser humano hace 2 millones de años, cuando en África pues inventa la tecnología, descubre que tiene un poder sobre la naturaleza, pero que sin embargo sigue siendo débil ante los dioses, y por lo tanto tiene que acercarse a esos dioses, y por lo tanto pues necesita del arte para acercarse a esos dioses, sentirse seguro, inventar un mundo donde no tiene que vivir como mono, ¿no? Recuerden, la violencia del arte radica justamente en crear un mundo que no existe en la realidad, ¿no? La segunda característica
del reggaetón como religión tiene que ver con su parafernalia, es decir, con todo el aparato que la música y su producción llama, ¿no? Símbolos, escenarios, ceremonias, expectativas, eso de impresionar a los sentidos, ¿no? Es lo mismo, y les va a parecer pagano, a toda fiesta religiosa que pueda hacer un árabe musulmán, que pueda ser un judío, que pueda ser un católico o un cristiano evangélico. Recuerden el gran poder que tiene la música en el ámbito cristiano evangélico. Lo mismo con el reggaetón. Y miren ustedes, esto es bastante, pues, convincente, ¿no? Es decir, un tercer ojo. El otro símbolo que había inventado este señor, el conejo malo, campanas, truenos, relámpagos, todo eso es muy bíblico o muy místico o muy pagano, depende cómo lo quieras ver. Ahí está la parafernalia de las cuales hablé. El capítulo que a mí más me ha encantado hacer son las referencias judeo-cristianas que salen en cada tema reggaetonero. Judeo-cristianismo, Antiguo Testamento, aporte de los judíos y todo el Nuevo Testamento, toda promesa de Cristo que puede aparecer por ahí. Miren ustedes solamente esto que sale de esta canción llamada Te Arrepentiste, de Ñengo Flow y Liano, ¿no? No es gratuito, pues, que aparezca una mujer de blanco en una especie de altar. No es gratuito. O sea, eso está pensado, uno, para ofender tal vez a la religión y que uno se impresione como muchos se impresionaron solamente con el título de esta conferencia, o para lograr misticismo, o para llevarnos a un ambiente pagano, o para llevarnos pues a un universo donde hay vírgenes, pero vírgenes entendidas como sacerdotisas, ¿no? ¿Entienden, no? Entonces, esa es la primera referencia judeocristiana. La otra, ¿por qué aparece tanto el desierto? En varios videos, porque el desierto también es bíblico, judeocristiano, es decir, es el lugar donde pues el judío estuvo sufriendo, es el lugar donde Cristo es tentado, es el lugar donde se te aparece el demonio, es el lugar como en este video de Yandel, que justamente se llama Mi Religión, aparece una mujer de blanco como tentando, ¿no? Entonces no es nada gratuito que eso también pase. Claro, la gran pregunta que ustedes dirán, pero Yandel estará enterado de todo eso. No nos importa. Lo que nos importa es lo que sale. ¿Y qué tiene detrás de eso? Pues puede tener todo un equipo de productores, de comunicadores, de psicólogos que han instintivamente o con conocimiento decir, oye, en el desierto Cristo fue tentado. A ver, probemos eso, ¿no? ¿Cuántas serpientes aparecen en los videos reggaetoneros? Pues es un símbolo judeo cristiano, que significa, pues desde el demonio, pasando por la tentación, pasando por la prueba que nos ponen las divinidades, pasando por símbolo femenino negativo, etcétera, 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 ¿no? Entonces creo que ahí no tendría que... Y claro, hasta que te encuentras con esta versión reggaetonera del Antiguo Testamento, ¿no? Paulo Londra con Adán y Eva. Un maravilloso video, ¿ah? Muy bien hecho. Solamente un artículo podría salir de su escenografía, ¿no? La pareja inicial en el Edén, la serpiente en ¿cómo se llama? En este teatrín. Y claro, Adán y Eva, pues es el reggaetonero con su Eva, ¿no? Pero acá la historia es a la inversa. Ya les he dicho, por cada historia sagrada hay una profana, ¿no? En este caso es Adán quien quiere, ¿cómo se llama? Tentar a Eva, ¿no? Y está que la molesta, está que le ofrece, ¿cómo se llama? Todo pecado vio por haber y ella se resiste, ¿no? Ahí está la letra. Recuerden que cada tema que les propongo, ustedes pueden ponerlo en este momento si quieren, ¿no? Yo estoy con el tiempo justo, ¿no? Entonces, como Adán y Eva, tengamos nuestros pecados, como dos ladrones en secreto bien guardado, un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado. Y seguimos, ¿no? Con la idea del pecado.
del amor prohibido, hasta que logra él su cometido. Eva cae en su trampa y el video termina con la aparición de la serpiente bíblica y la manzana mordida por la mujer, que ha dejado su lápiz labial, dando a entender que cayó en las redes de la tentación, ¿no? El paganismo. Paganismo, pues, es justamente la forma de decir, pues, la mala manera que tenían los cristianos de referirse a la gente que no creía en Cristo, ¿no? Y que tenía otros dioses o múltiples dioses o era un idólatra. Y lo primero que nosotros podemos percibir acá es que el reggaetón, pues, te propone paganismos muy ciertos, ¿no? Es decir, tu nuevo dios debe ser el dinero. Tu nuevo dios es la fama y la fortuna. Y los reggaetoneros se vuelven como santos ejemplares a los cuales hay que seguir. Recuerden que en la santidad católica existe esa idea del exemplum, en latín exemplum, que es latín, ¿no? Entonces, 3 minutos se pasó el tiempo. Entonces, cada uno trata de demostrar cómo debe ser el éxito en la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, el éxito en la vida tiene que ser con dinero, tiene que ser con riquezas, tiene que ser superando la pobreza, tiene que encontrarse un paraíso y el paraíso tiene que ver con mujeres, playa, con lo que tal vez nuestras vidas monótonas y aburridas no tienen. Recuerden que el paraíso es un lugar donde podremos tener la vida eterna y donde podremos ser realmente felices, cosa que no pasa en la contingencia de la realidad, ¿no? Dura es justamente uno de esos himnos paganos y tal vez el tema que más me gusta, ¿no? Pagano, ¿en qué sentido? En que termina como un himno a la fertilidad. Yo siempre me pregunté por qué aparece una chica con obesidad mórbida en este video. Y la respuesta, pues, de nuevo nos lleva a los ritos de fertilidad paganos, como también aparece en Yo Perreo Sola de Bad Bunny, porque regresamos, como les dije, a la caverna, a esa estética primitiva de la Venus de Willendorf, una de las primeras piezas, pues, de religión, en la que, sí, ahí dice que me estoy viendo en sobreanálisis, pero no, pues, recuerden, esto es fertilidad pura, porque ¿quién te ha dicho a ti que la religión no tiene que ver con el sexo, no tiene que ver con la abundancia de las carnes, no tiene que ver con el semen y con el sudor? La religión en sus orígenes tiene que ver con todo eso. Ya ni qué decir de este nuevo video que lo pensaba analizar, donde ya Bad Bunny se pone como un salvador en que le dice a este que se va a suicidar que deje esa vida y que siga, prácticamente como Jesucristo, ¿no? Deja tus cosas y sígueme. En este caso, deja, ¿cómo se llama? Deja tu sufrimiento y sigue el reggaetón, ¿no? Y etcétera, ¿no? A ver. Y no te olvides, el reggaetón, no te ofendas con el sexo que ofrece el reggaetón, porque son ritos de fertilidad tan antiguos como la humanidad misma. Mochicas por un lado, egipcio por el otro, ¿no? Las letras son verdaderamente chocantes, ahí están, pero justamente lo hacen a propósito, porque la magia de la música es crear un universo donde no existe, donde existe lo que en la vida real no puede existir. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si tú en tu trabajo, en tu vida diaria, tú no puedes disfrutar de los placeres, el reggaetón solo en 3 minutos te ofrece esa paralización del mundo en donde tú puedes ser lo que no puedes ser en la aburrida vida, ¿no? Es el mismo poder que tienen las novelas, es el mismo poder que tiene el teatro, ¿no? Luego, el afán exorcista y por mover al trance. Toda persona que ataca el reggaetón por su simpleza habrá descubierto que de simple no tiene nada, porque cuando ha querido hacer un reggaetón no le sale. ¿Y por qué no le sale? Porque lograr la simpleza, la fingida simpleza, no es fácil, pues. Ahí está. ¿Están ahí? Necesito que alguien me confirme, por favor. Excelente. Confirmo. ¿Y están viendo la pantalla? También, espero. Listo. Entonces, continuamos en este desvarío. Muchos deben estarlo viendo así. Ahorita voy a sus preguntas. Yo sé, todo esto puede sonar exagerado, forzado,
En algunas partes me han dicho que, pero perdóname, eso también está en Michael Jackson, y es verdad, está en Michael Jackson. Eso también está en Madonna, esa estupenda canción donde Madonna pues seduce a San Benito de Palermo. Yo antes creía que era San Martín de Porres, ¿no? Pero es este santo negro que cobra vida, ¿no? Ante la seducción de Madonna, ¿no? Entonces sí, pues, la gracia del arte es siempre su relación, del arte musical es siempre su relación con la religión, porque las artes surgen de la religión. Las artes no surgen para que tú sientas tu espíritu enaltecido, para que la pintura decore tu sala, para que la cueva se vea más bonita si pinto pues este animalito. No, 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 no. El arte surge para crear el mundo de los dioses que no podemos tocarlo por ser nosotros simples y comunes mortales. Entonces, esto que les estoy diciendo, de este erotismo, de esta vulgaridad que hay en el reggaetón, es justamente pues crear un universo que muchas veces nosotros deseamos, ¿no? Que nosotros anhelamos y que nuestra vida aburrida no lo proporciona, pues, ¿ya? Entonces, es crear un universo de 3 minutos y en ese lapso podemos ser lo que no podemos ser en la vida diaria. Es lo que pasa, y de nuevo disculpen la analogía, lo que pasa que mi formación pues cristiana me lleva siempre a los mismos ejemplos. Es lo que pasa en la misa. ¿Cuál es el gran milagro de la misa? El gran milagro de la misa es transformar la harina en carne de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Quienes acá se proclamen católicos más o menos verdaderos, pues ocurre que eso no es un simbolismo, y lo saben. No es que la harina simbolice, no. Lo que ocurre en la misa es un milagro. La harina se ha transformado en carne. Claro, tú dirás, pero cuando la pruebo, sigue sabiendo harina. Ah, es que para eso necesitaríamos 300 páginas para que te lo explique. La iglesia lo ha hecho. Pero en verdad te puedo garantizar que es el milagro. O sea, eso dejó de ser carne, ¿no? Y lo mismo pasa con el reggaetón. En una fiesta reggaetonera, pues puedes ser tú algo que no has sido. De la misma manera, cuando he entrevistado a la gente fanática del reggaetón, cuando alguien ha roto con su chica, pues ¿qué es lo que hace? Se pone en su cuarto durante 4 horas a escuchar reggaetón y entra en un trance en donde puede volver a encontrarse con la chica y ser por un momento, aunque sea feliz, aunque después cuando salga de su cuarto, la dura realidad lo empuje pues de nuevo a la miseria, ¿no? Lo mismo pasa con perdónenme, los otros rituales paganos, como el de los metaleros, que también los he estudiado, el pogo. El pogo es una violencia maravillosa, porque nadie muere en un pogo. Eso sí te lo puedo garantizar. Investigado sobre eso, nadie muere en el pogo. Es una violencia de desquite. Hay más posibilidades de que mueras en un estadio viendo fútbol que en un pogo metalero, donde botas tus demonios. Otro contenido religioso, ¿no? Bueno, la letra, ¿no? Ahí me había quedado. Vayamos ahora a lo otro. El afán exorcista y por mover el trance, ¿no? Nadie, o espero que sí lo hayan hecho, yo sí lo hice, ¿eh? Me encanta poner los reggaetón en, ¿cómo se llama? En partitura. Entonces, porque quiero verlos en partitura, ¿ya? Porque todo lo que se ve en partitura se ve pues sabio y se ve educado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí ya comienzas a darte cuenta que el reggaetón pues, no es tan fácil, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes a Daddy Yankee en ¿cómo se llama? En partitura, bueno, ¿qué descubrí? Ustedes ya lo deben saber, que la monotonía es tremenda. Tan tremenda que los conté, ¿ah? Para quien no sabe leer partitura, este es un re alterado, ¿ya? Y este re en 3 minutos es repetido 300 veces. Eso es monotonía, pero monotonía muy bien pensada
para hipnotizarte. Imposible. La magia no tiene la música no tiene ese poder, sí lo tiene. La física lo ha demostrado, esto que les he dicho de las ondas teta, que todavía me parece un misterio, estas ondas que no se oyen, pero ¿qué ocurre? Que sí están haciendo que todo tú vibres, ¿no? Tiene eso. Por eso que podríamos decir que es tan adictivo, ¿no? Y por eso que también me da mucha cólera la gente que se burla del reggaetón y te dice que solamente se necesitan 2 teclas del piano para componer un reggaetón. Háganlo, pues, háganlo. Se van a dar cuenta y ahí se cumple lo que decía Kant, que lograr lo bello o simple en el arte debe manejar, para hacer eso, tiene que manejarse la técnica a la perfección, para que lo que salga sea tan bello que nadie note la técnica usada, ¿no? Es un tema muy complejo, ya no sé si lo habrán entendido. O sea, hacer algo simple implica conocer toda la técnica, de tal manera que el producto, cuando sea expresado y la gente lo escuche, diga, ah, esto es demasiado simple, pero la genialidad justamente está ahí, en presentar lo difícil y extremadamente difícil como sencillo y vulgar. Solamente, según Kant, eso lo pueden hacer los genios. Daddy Yankee es un genio, ya no quiero meterme en ese debate, ¿no? Pero, bueno, si alguien lo quiere decir, pues que lo diga, no lo pienso decir yo. ¿Dónde está mi PPT? Perdón, acá está. Luego podemos seguir entendiendo también esto del trance, cuando descubrimos pues los orígenes musicales del reggaetón, que son pues africanos, ¿no? Y la música, y está mal decir África. Por favor, músicos, ya no digamos África, porque en África también está Egipto y también está Libia. Y digamos que musicalmente no tenemos mucha influencia ni de Libia ni de Egipto. Lo que tenemos nosotros en el disco duro es lo que es la música subsahariana del África, ¿no? Esa música, por toda la migración esclavista, por todo el movimiento humano que empieza no solamente con los esclavos, sino 2 millones de años atrás, porque la humanidad surgió en África, es una música pues ritual, dedicada a los dioses y con esa simpleza que justamente produce el trance, ¿no? Entonces eso cuando llega al Caribe, cuando llega a Puerto Rico, cuando llega pues a donde donde está la aparición del reggaetón, tiene pues obviamente un trasfondo en la religión yoruba, creo que se llama, ¿no? Donde justamente la gracia de la música es su monotonía para lograr el trance, ¿no? El trance. Ustedes dirán, no, imposible, eso no se ve en las religiones. Pues vayan, visiten, y hay estudios sobre eso, los ritos evangélicos cristianos. Eso cuando todos están cantando y la gente comienza a caer en trance, no estoy burlando de eso, lo estoy diciendo con mucho respeto. Cuando la gente comienza a hablar en lenguas, y ahí los músicos, realmente músicos, con estudios en musicología y con estudios en física, se ponen a estudiar el poder que tienen esos temas y tienen que ver con estas ondas, tiene que ver con la repetición, tiene que ver con la hipnosis, tiene que ver con todo eso, ¿no? Ahí tengo varios temas, ¿no? Que sí los deben conocer, lo que pasa es que ya no hay mucho tiempo para ponerlos. Si quieren un sustento auditivo de lo que estoy señalando, pues escuchen a este tema, ¿no? O mi gente. Y que también ellos mismos se dan cuenta, ¿no? Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es, mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper y sigue, ¿no? Eso ya lo sabemos. ¿Y por qué exorcismo? Porque la música te permite manejar a los demonios. Y cuando digo demonio, no quiero que te imagines a los diablitos de cachito y de colita y de rojo, ¿no? Los demonios son pues los fantasmas que pueden alterar tu vida de cualquier manera. La depresión, la tristeza, y todo aquello, porque por favor, que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, pues, eso de que todo ser humano tiene un lado absoluto y totalmente oscuro.
malvado, terrible, que no nos atrevemos a decir y que no lo vamos a hacer, pero que solamente nosotros sabemos. El arte, de nuevo lo vuelvo a repetir, es violento, es la violencia de los sentidos y permite eso que ya Aristóteles llamaba la catarsis, botarlo todo, botarlo, ser lo que uno no puede ser en la vida real. Si te pones a perrear con una chica, pues eso no es una cosa cotidiana. Tal vez tú eres un timidón, tal vez tú eres un medio sonso. Yo tampoco me estoy poniendo yo como rico, ¿ah? O sea, no se sientan mal los que puedan estar en esa categoría, ¿ya? Pero la fiesta como gran ritual o el concierto como gran ritual te permite la liberalización. Entonces acá van a comenzar a decir, pero ¿qué ocurre? Que como se promueve el sexo, pues y todos van a terminar en un hostal. Perdóname, ¿quién ha dicho eso? Y si eso pasa, no nos interesa, porque una cosa es el espacio ritual, donde solamente funcionan los dioses y donde se produce eso que le critican al reggaetón, que es tener sexo con ropa. Eso es lo que pasa ahí. Lo que pasa luego ya es la vida diaria, está más allá del margen del análisis estético y del análisis artístico, ¿no? No sé si entienden más o menos lo que quiero decir, que es bien duro también lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues ya encontramos videos como este, ¿no? Con ya totalmente explícitos, ¿no? Lucifer, ¿no? Ahí está la letra, ¿no? Yo no amo, tú no amas, eso es real, pero esos ojos me hicieron querer chingar. Nadie está tratando de amarte, baby, tú eres arte, tú eres arte. El diablo está en tu traje, cristianos quieren orarte. Paganismo puro, paganismo puro, herejía a su máximo nivel, hecha para, disculpen la palabra, para que te viole el cerebro y te impresiones, para que lo critiques duramente o para que en secreto lo ames, ¿no? Y vaya que eso, pues, es la clave del éxito. Es la clave del éxito. Tú dirás, no, pues, no, Eduardo. Entonces tú estás llevando a la degeneración del arte. Y francamente, tienen razón los sabios que dicen que estamos en el tiempo final de la civilización. Y nadie se pone a pensar que los músicos, a los que tú admiras, han tenido que recurrir a lo vulgar, porque lo vulgar ha sido lo que más ha vendido siempre. Hagan un ejercicio, pongan Mozart y pongan culo, y les va a aparecer este maravilloso canon a 6 voces que se llama Le Meeting Arch, que en buen castellano quiere decir chúpame el culo. Cuando yo he puesto esto con mis alumnos me han dicho las siguientes cosas. Eduardo, gracias por este tema. Con este tema he visto a Dios, lo voy a usar en mi matrimonio, me llena de paz. Qué maravilloso que es Mozart. Mozart es un genio de la belleza realmente, ¿no? ¿Y qué está haciendo Mozart? Está repitiendo solo durante 2 minutos y medio, lámeme el culo, chúpame el culo. Es una broma musical de Mozart. Mozart era así, aparte que era borracho, entretenido, divertido, se iba a los bares y componía estas canciones, después de tocar el Requiem, después de tocar la Sinfonía número 41, después de tocar la Sinfonía Praga, podía componer Chúpame el culo, y vamos a ver quién ganaba entre escuchar el Requiem de Mozart o escuchar, pues, Chúpame el culo, cheleando, comiendo y riéndose a carcajadas, ¿no? Entonces, vaya que los músicos, pues, han tenido que recurrir a la vulgaridad porque si no, sencillamente no la veían. No la veían, pues, económicamente, no la veían en éxito, no tenían rating, no tenían lo que algunos me han acusado acá, ¿no? Vedetismo, ¿no? Otro ejemplo, que nadie lo ve así, ¿no? Beethoven, Novena Sinfonía, a la Marcia. Acá está. Esta es mi parte favorita de la Novena Sinfonía. Listo ya, se acabó. Solamente con esos primeros 2 segundos. Vulgaridad total. Beethoven está haciendo lo más vulgar que nadie se había atrevido a hacer. Meter platillos, meter ese bombo y meter un triángulo.
esos son instrumentos árabes, considerados como lo peor que podía hacerse en la música. Esos instrumentos son para reírse, esos instrumentos son vulgares, son de turcos, de gente pagana, bárbara. Y Beethoven, por la potencia que tienen esos instrumentos, los mete. Ahora para ti la novena es pues, la síntesis de la civilización humana, la belleza plena, pero fue un fracaso de taquilla en 1824, ¿ya? Un fracaso de taquilla criticada por los músicos más importantes. Beethoven se deprimió terriblemente por considerar que esta obra era la consideraron monstruosa, escrita ya por un sordo que estaba en sus últimos días y que ya no veía pues la belleza de la música. Sus desenfrenos lo habían transformado en un vulgar ser humano, ¿no? Ahora nadie dice eso. Claro que no, pues, claro que no. Ponga a Carmina Burana, el ejemplo que me están poniendo ahí, ¿no? Que todo el mundo piensa que es una mala película para películas de terror, y resulta que es un gran himno a la fortuna de la vida, ¿no? Entonces, estas conferencias que sirvan para encontrar esos sustratos que están detrás y que nadie se ha puesto a pensar en ellos, o muy pocos ya, porque tampoco quiero ponerme a mí como el descubridor de la pólvora, ¿no? Después, ¿qué más? Y nada, quería hablar también del poder femenino que tiene, pues, y relacionado con la religión y el reggaetón, ¿no? Pero ahí sí me voy a ir de largo, ¿no? Porque es bastante lo que hay. Les adelanto algunas cosas, ¿no? Es decir, miren esta maravillosa obra de arte, ¿no? Esta cantante que se llama, alguien que me ayude, Lola, ¿puede ser? A ver, por favor, en el chat, si alguien la reconoce. ¿Tengo su video? Sí lo tengo, ahora que me acuerdo. Acá está. Ah, se me van los nombres. Para que vean que no soy fanático tampoco de reggaetón. Lola Índigo, tenía razón. Quiero que vean algunas imágenes, ¿no? Ella es mala, ¿no? Ya se habrán dado cuenta que ella termina transformándose en Venus. ¿Y en qué Venus? La Venus más hermosa, ¿no? La Venus de Botticelli, esa que está saliendo de la concha con los angelitos, ¿no? Una diosa pagana. Que en este video está todo. Está Grecia, están las cruces, está el judeocristianismo, está la sensualidad de los antiguos dioses y está el poder de la mujer. Porque solemos olvidar que en las religiones antiguas la mujer tiene un poder a veces superior que la del hombre. En el mundo andino eso es clarísimo. La sacerdotisa de los moche se encargaba de degollar a los prisioneros desnudos y beber su sangre. Un poder inmenso. Y que justamente, pues, la figura femenina está total y absolutamente empoderada en el reggaetón. La mujer manda en muchas de las canciones del reggaetón. La mujer, claro, lo que pasa es que también depende cómo lo quieras ver. La mujer utiliza su encanto para subyugar al hombre, ¿no? Hechizarlo, tal vez puede haber brujería y tú puedes acusar eso de machismo, ¿no? Etcétera, etcétera, pero es otro tema. Yo creo que ahí sí podría demorarse mucho y podríamos entrar en un súper debate. Ahora sí, creo, ojalá que haya tiempo para tal vez escuchar algunas preguntas. Yo sé que se han ido en comentarios, todos son muy grandes, pero empecemos como de nuevo, a ver, preguntitas que lleguen rápido y yo las respondo, o críticas y yo las respondo. Podría ir mientras van escribiendo, yo puedo ir leyendo las críticas que han llegado a la biblioteca de la San Ignacio de Loyola, que me las leí todas, son 170 y algo, ¿no? Entonces, déjenme verlo. Y si ya pasó el tiempo, que alguien me lo avise y lo dejamos para otra oportunidad, ¿no? Por ejemplo, decir que la UCIL decayó por presentar un tema así, pues no cierra, ¿no? No cierra pues a la discusión, no cierra a ampliar el horizonte y nos hace olvidar lo que significa la palabra universidad. Universidad significa el conocimiento universal y nos hace cultos la universalidad.
pero cultos no en el sentido de llenar pupiletas ni llenar crucigramas del Publimetro. Culto significa, según la filosofía actual, asumir el hecho de que el otro puede tener razón. ¿Entienden? Entonces, puedo aceptar tal vez por un momento que los reggaetoneros son verdaderos y geniales artistas. Tal vez. ¿Se dan cuenta? Eso es ser culto. Culto no es, no voy, gracias por avisarme, así pone, ¿no? Gracias por avisarme, pero no voy a ir a esta conferencia. A esa gente le digo, recuerden el aforismo más bonito que pudieron sacar los romanos. Plinio. Plinio dijo, hasta del libro más estúpido se puede aprender algo útil. Si esta conferencia te ha parecido estúpida, tienes todo el derecho de hacerlo y no tengo ningún problema que me lo digas, lo voy a respetar. Pero recuerda, en toda esa estupidez, aunque sea una sola cosa, puede serte valiosa. Después te han dicho, la clásica, ¿no? De que el pueblo vulgar necesita, pues, de estos ritmos vulgares y de que es la decadencia cultural. Ya más o menos te dije a dónde apunta eso, ¿no? A una herencia del siglo XVIII, de decirte que hay una élite culta, que el que escucha jazz es mejor que el que escucha, pues, reggaetón, y se olvida, por ejemplo, que el jazz primero surge como un ritmo, pues, vulgar, relacionado a negros, y cantando penas de negros, y ahora se ha vuelto, pues, una cosa muy elitista, ¿no? Lo mismo que le ha pasado a Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa ahora se horroriza con todos estos temas. Lean su libro, La civilización del espectáculo, y se olvida que su primera novela fue considerada un acto vulgar lleno de lisuras y fue quemada, pues, en su escuela militar, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? Ahora todo tiene... deberían leer las opiniones musicales de Mario Vargas Llosa. Él, por ejemplo, dice, y va contra todo lo que he señalado, ¿no? Que hasta para hacer el amor hay que escuchar a Haydn, a Mozart, a Pergolesi. ¿Se imaginan ustedes el acto sexual con Haydn, Mozart y Pergolesi? ¿Se lo imaginan? En una conferencia de unos músicos que nos dieron algunas pautas para enfrentar esta cuarentena y la próxima crisis que se nos viene, pues que escuchemos la misa del Papa Marcelo. Es decir, casi una imagen medieval, ¿no? Todo se incendia en el pueblo, pero nosotros en el castillo escuchemos lo mejor de la música y podremos olvidarnos de ese mundo. No, pues, cuando salgamos a celebrar, ya te he dicho, va a ser como salir a celebrar tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahí van a necesitar a los reggaetoneros, a los cumbiamberos y a los salseros. A ver, dice Marco Villanueva. Profe, el título del tema es muy interesante. Salvador Dalí siempre decía, el que quiere interesar a los demás tiene que provocarlos. Claro, que también fue la otra crítica que me pusieron, y no digo que tú me la digas, que soy una especie de vedette, ¿no? Que quiero audiencia. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo que buscar un título retorcido para atraer a la gente. Religión y reggaetón. Entonces, ahí me voy a llenar de 100 personas. No, claro que no, ya les expliqué al inicio, ¿no? No quería provocarlos. Quería, pues, que se den cuenta de estas cosas que pueden servirles para vender, que pueden servir para comprender, que pueden servir para descubrirnos también en nuestras propias creencias y en nuestros más oscuros y recónditos secretos. ¿Por qué no? Buena tarde. Usted dijo que con estos elementos se pueden aplicar a otros géneros. ¿Cómo podría utilizar estos elementos en otros géneros que no son tan comerciales como el reggaetón? ¿Y cómo lograr esa simpleza maestra que en otros géneros son propiamente simples? Es una muy buena pregunta. Mira, sin ser yo un productor musical, puedo decir cosas tan elementales como esta. Acá hemos aprendido algo que le es propio a las religiones, la puesta en escena. La puesta en escena es sagrada. Si tú quieres creer en un Dios, tiene que haber un misticismo en la puesta de escena que impresione. Por lo tanto, mi consejo va a todos los músicos de 18, 19, 20 años que se atreven a salir a un concierto con su buzo de la Inmaculada y su polera blanca. ¿Qué es eso, por favor? A producirse, a crear un escenario, a crear una vestimenta, a crear una imagen, a crear una posería. Ese es un elemento religioso. ¿Acaso tú vas a creer en el Papa si el Papa se aparece en buzo? ¿Acaso tú vas a creer, pues, en el poder de Yahvé, el Dios de los ejércitos, si solamente hay una pared en blanco? Entonces a todos los músicos les digo, ¿cómo es posible que te dediques a la música criolla y salgas vestido con tu camisa blanca, tu pantalón negro y tu corbatita Michi como si fuera Barrios Altos 1926? Eso es
imperdonable el día de hoy, te has quedado estancado en un tiempo. Entiéndenlo, no, no sé, estoy siendo muy duro, ciertamente, ¿ya? Pero no se molesten, lo digo con cariño. Me parece que analizar estos fenómenos actuales y reales es muy válido, interesante e importante. Pues, Mario Vargas Llosa, sí, al cual yo admiro demasiado, ¿eh? A Mario Vargas Llosa yo lo tengo en un altar. O sea, él es mi reggaetón. ¿Y qué ocurre? Que sí me duelen a veces esas opiniones que tiene con respecto al arte actual, ¿no? Por ejemplo, él escribió un artículo muy duro criticando el hecho de que se le haya dado el premio Nobel de literatura a Bob Dylan, ¿no? Bob Dylan, al cual también he estudiado mucho, se merece con creces el premio Nobel de literatura. Las lisuras nos liberan. Ahí yo tengo un gran defecto, yo no las utilizo, jamás las he utilizado. Debería utilizarlas más tal vez y sería una mejor persona. Profe, creo que la música de negros y de sonidos tristes es el blues más no el jazz. Ah, bueno, puede ser. No conozco todos los temas, ciertamente. Es más, ni siquiera podría proclamarme un conocedor de reggaetón, ¿no? O sea, les hago recordar, me metí en esto por el misterio que parecía aflorar, ¿no? Sí, justamente la escuché. Esta investigación terminó el 8 de enero del 2020. Ese tema, Zafaera, salió después. Y sí, lo he escuchado. Ese disco, en realidad, ¿no? Es un disco en donde prácticamente Conejo Malo se proclama una especie de iluminado, ¿no? Que ya alcanzó la sabiduría del reggaetón, ya dejó su mensaje, y creo que lo dice en el disco, ¿no? Ahora se va a retirar. Nos ha dejado el mensaje, ¿no? Entonces, como en esa foto que les mostré, ¿no? Se ha acercado donde al ahorcado y le ha dicho, vive, porque hay reggaetón en la vida, ¿no? Ay, Dios mío, bueno, ya. Profe, ¿considera usted que existe algún reggaetonero que haya intentado distinguirse del resto? Y si es, ¿cuál? Que se haya intentado distinguir del resto. Lo que pasa es que eso no lo pueden decir ellos, pues, lo tiene que decir la gente que los consume. Mi gran pregunta es, ¿por qué no escuchamos al reggaetón peruano y si lo hay? Y si lo hay, creo que sí lo hay, debería atreverse a ser un poco más arriesgado y no tenerle tanto miedo a la crítica, y lo otro, tendría que lograr el gran equipo de producción que parecen que tienen todas estas personas, ¿no? La imagen que estamos viendo en pantalla, eso no se consigue pues grabándolo con tu celular en el Salón Imperial del Girón Quilca, ¿no? Con el sonido natural, tengo entendido, ¿no? Una vez intenté hacer audiovisual y casi me da un derrame cerebral, ¿ya? Es que siempre el ser humano va a buscarse sentir superior al otro. Claro, y el reggaetón más o menos que te da ese mensaje. Oye, no tiene nada de malo que te compres relojes de oro, que ganes dinero, que te busquen las chicas por eso, ¿no? Porque si has vivido en la pobreza, pues llega un momento en que el deleite y el paraíso se puede dar en la vida, porque tal vez no haya después, no haya algo después de la muerte, ¿no? Imagínate. Creo que también es un síndrome futbolista, ¿no? Es decir, el futbolista pobre, pues termina comprándose autos de precio exorbitante para poder, pues, disfrutar en exceso. Y no sé por qué alguien podría criticarlo cuando se podría aplicar el famoso aforismo de que quien puede, puede, y quien no, ya saben, ¿no? El blues viene del gospel, que era música de negro, si no me equivoco. Te puedo dar toda la razón. Más bien me obligas a decir que mi gran enemigo musical, porque podemos tener enemigos musicales, es el jazz y es el blues. Es una música que todavía no entiendo, que realmente me malogra el día, y que yo la relaciono a la música de Wong, es decir, esa música que está como un sonidito distractor mientras compras pues tus papas y camotes. Yo lo sé, estoy siendo muy cruel, pero también muy sincero, ¿no? Le tengo que dar una oportunidad al jazz, y espero que alguno que se dedica al jazz dé una conferencia sobre el valor del jazz y del blues, y yo iré ahí y tal vez me convenza, ¿no? Pero mientras tanto... Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Tú Buenas eres? tardes, profe. Yo soy Iván, hablo desde México. Ah, qué bien, qué gusto.
Quería hacerle una pregunta en relación a su conferencia. Bueno, primero que nada, manifestarle mi admiración por analizar un movimiento musical desde el punto de vista social. Se me hace algo muy admirable. Y la pregunta que le quiero hacer es, desde su punto de vista, ¿qué tan accidentales o qué tan intencionales son o pueden ser las referencias judio-cristianas en el reggaetón? ¿Y con qué intención? Porque si son intencionales las referencias, puede haber una intención económica de negocio. Entonces, pues bueno, en resumidas cuentas, ¿qué tan accidentales o qué tan intencionales pueden ser esas referencias y por qué? Esa es una excelente pregunta, porque si nosotros asumimos que todo esto es intencional, pues quedaría Daddy Yankee como uno de los más grandes teólogos, ¿no? Es decir, que se ha leído todo el Antiguo Testamento, que se ha leído la patrística, que se ha leído también elementos del Corán y de todo lo demás. Es muy difícil Sí, de, porque también hay que recordar que ya no estamos en la época del músico héroe. O sea, ya terminó ese tiempo donde Bob Dylan pues componía todo en un barcito y él era solo, llevaba toda su producción al que lo descubrió y él lo grababa. Eso creo que ya no existe. Lo que existe son equipos de comunicadores, de gente de audiovisual, de una maquinaria tan tremenda que de hecho hay más posibilidades que en la maquinaria surja esto, o pensado, o no tan pensado, pero al estar dentro de nuestro disco duro, por ser nosotros occidentales y por tener toda la impronta judeo-cristiana, que aflora sin querer, ¿no? Entonces, para todos, creo que hasta para el más pagano, es conocida la historia de Adán y Eva, ¿no? Entonces, al que hizo el video, pues le debe haber parecido, oye, ¿por qué no metemos a la serpiente? Porque tú bien sabes que la serpiente pecó, ¿no? Entonces, ya con eso, ya tiene pues todo la tradición del Génesis por lo menos bien clara, ¿no? Entonces, ¿qué tan pensado es? Pues nunca lo sabremos, porque una de las claves del marketing también es que nadie lo reconozca, pues tan... Es como si el marketing, por lo menos peruano, y también me imagino que el mexicano reconociera que son racistas, ¿no? Hasta ahora no conozco a un profesor de marketing o de publicidad que proclame su racismo sincero. Lo debe hacer en su clase, lo debe hacer en silencio y debe decir por si acaso he sido el más racista, pero debemos ser racistas porque la publicidad es racista, ¿no? Entonces, yo creo que en el equipo siempre pues va a haber alguien que esté más enterado de estas cosas o la propia biografía de uno pues lo lleva a recoger, ¿cómo se llama? Elementos que están flotando en el ambiente desde que somos niños y afloran, porque es nuestro disco duro. El disco duro latinoamericano es increíble, porque en el caso de los peruanos, me imagino que debe ser como México, ¿no? En el caso de los peruanos, en nosotros afloran, pues, las culturas pre-incas, afloran los incas, aflora el quechua, aflora el barroco del siglo XVII y afloran todos los símbolos más arcaicos sin que nos demos cuenta. Es una cosa increíble, sin que nos demos cuenta. Eso también lo he estudiado, me encanta estudiar esas supervivencias. Y el sí. peruano no lo sabe. Y con el mexicano creo que pasa exactamente lo mismo. Somos Sí, de hecho sí. Y quisiera replicar a lo que me responde usted. claro. Eh, Ciertamente, al igual que usted, desde mi punto de vista, un artista como Bad Bunny o de reggaetonero, no necesariamente tiene que hacer intencionalmente estas cuestiones, pero, pero probablemente su equipo de producción sí. Uh-huh. Solo que me inclino más hacia su punto de vista porque podría uno irse con las teorías conspiranoicas de que hay una mafia dedicada a que en la música hay elementos religiosos para ganar dinero y los judíos y ya sabe usted todas esas cuestiones de las conspiranoicas. Pero simplemente adherirme a su manera de pensar de que no podemos englobar todo en una sola estructura y Claro. reiterarle una vez más mi admiración y respeto. Muchas gracias, profe. Ah, muchas gracias. Los ritmos populares siempre se van a enfrentar a los que piensan que tienen cierta superioridad musical que les da. Los ritmos populares, lo que pasa es que
Este libro que acabo de terminar, y que se los voy a mostrar, porque es lo que les he dicho es el capítulo 5 de este libro. Es un libro, en verdad, pues, grueso, ¿no? Me ha salido como 300 páginas. Y este libro lo que trata de destruir es la barrera entre lo supuestamente popular y lo supuestamente académico, ¿no? A la final es lo que yo considero es que no existe esa división entre lo popular y lo académico, ¿no? Y que a la final es todo viene a ser música y mezcla, sobre todo mezcla. Y ya se los he demostrado, pues en Beethoven aparecen los turcos, como en lo que tú llamas música andina, lo más probable es que sea creación subsahariana y no de los incas, ¿no? Eso es muy triste. Cuando la gente te dice música peruana, resulta que nos imaginamos la antara, nos imaginamos el ritmo con sabor a sierra, y resulta que es muy probable que eso sea del siglo XVII y que sea español y que tenga más influencia africana que de Pachacútec o de cualquiera de nuestros ancestros moche. Como también ustedes ya saben, que no basta con hacer una orquesta de instrumentos prehispánicos y hacerlo sonar para que reviva la música andina. Si tú crees eso, vives en una ingenuidad terrible, ¿no? O sea, tenemos orquestas nazcas, tenemos orquestas moche, tenemos orquestas caral, pero hacerlas sonar no significa que está reviviendo ni los caral, ni los moche, ni los nazcas, ¿no? Eh, Juan José Magán dice una cosa muy interesante, música que se cantaba en las iglesias, es que el músico trabaja de manera muy maniquea. ¿Sabes cómo? Ese es otro libro que voy a sacar, ¿ya? El músico saca su hit. Y claro, como es hit, antiguamente el hit se conocía en la iglesia. Entonces todo el mundo se quedaba impresionado con su hit religioso. Luego, como el músico se dio cuenta que ese hit religioso realmente había sido un hit, lo saca de la iglesia y le pone letra vulgar. Y se vuelve un tema popular, ¿entiendes? Primero le canta a Dios y después le canta pues, a las mujeres, ¿no? Es lo mismo que pasa en las procesiones, y a ver si mi amigo mexicano me dice que si por ahí es igual. Acá no, acá la banda puede tocar un tema de Juan Gabriel o de Luis Miguel para acompañar a la Virgen María. Lo han descubierto, entonces el músico no tiene bandera. Cuando se trata de que su hit sea su hit, ahí sí bien París vale una misa, o sencillamente se entrega a las bajas pasiones con tal de, claro, ahora se me van a ir todos los músicos encima. No, Eduardo, yo sí compongo música realmente para Dios, ¿no? Y puede ser. Pero créeme que, sí, no quiero decirle algo más.